Bienvenido a la sección de la entrevista del programa Miradas de la UCA. En esta ocasión nos encontramos con Jaime Guevara del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad, donde se ha realizado una investigación sobre la situación de la empresa en El Salvador. Bienvenida a la sección de la entrevista. Muchas gracias por el espacio y estamos con gusto poder compartir los resultados de este estudio. De manera general, nos gustaría conocer sobre la situación general que ustedes han encontrado a través de la investigación. Nosotros hacíamos un estudio a partir de una muestra de 300 empresas, donde identificábamos un primer elemento que era el cierre temporal del negocio y el cierre definitivo. Veíamos que el total de las empresas, el 62.3%, se ha visto obligado a cerrar de manera temporal y un 14% de cierre definitivo. Cuando lo analizamos a nivel de tamaño de empresa, encontrábamos que la micro y la pequeña empresa, con porcentajes que rondan el 60-65%, son las más afectadas en el cierre temporal. También otro elemento que encontrábamos era respecto a la empresa, a la gran empresa y la mediana empresa, porcentajes que rondan el 50% de cierre temporal y un 5, 6, 7% de cierre definitivo. Según esos datos, ¿cuál es el nivel de afectación para estos tipos de empresas? Nosotros establecíamos una escala en donde identificábamos valores desde 0 hasta 5 de nivel de afectación negativa, ¿verdad? Entonces nosotros encontrábamos un porcentaje de afectación, de total afectación negativa en toda la muestra, en las 300 empresas, de un 52.67%. Al ver esta afectación a nivel de tamaño de empresa, también encontrábamos que la microempresa tenía un 58.29% de afectación total, la pequeña un 47.06%, viéndose más afectadas con respecto a la mediana y la grande, con porcentajes que rondan el 30 hasta el 40% de afectación. Entonces podríamos decir que el sector empresarial más golpeado hasta la fecha podría ser la micro y pequeña empresa. Sí, exacto. Nosotros identificamos que la micro y la pequeña empresa son, por diferentes razones, las más afectadas en este momento o contexto de emergencia. ¿Cuál es el papel, entonces, que estaría jugando acá la empresa mediana y la gran empresa? Con respecto a la mediana y la gran empresa, nosotros veíamos un patrón bastante interesante respecto a la adaptación respecto a la emergencia que estamos viviendo de la mediana y la gran empresa, con mayor capacidad, mayores recursos, una estructura estratégica mejor planteada para adaptarse a la emergencia. En cambio, la micro y la pequeña empresa, vemos que hay una adaptación mucho más compleja, mucho más complicada, precisamente por la falta de recursos y por la falta de una estructura estratégica o un planteamiento estratégico bien pensado. Porque parte de las afectaciones que puede tener la micro y pequeña empresa es parte de la organización que pudieran tener o no tener dentro de sus organizaciones. Sí, exacto. Nosotros vemos realmente el tema de la estructura como un factor determinante para esta flexibilidad o adaptabilidad del modelo de negocio. Paralelo a esto, hay que considerar también los cambios o los ajustes que los consumidores están haciendo respecto a sus preferencias o gustos o prioridades de compra. Esto es un elemento importante en el cual la reacción la hemos visto más por parte de la mediana empresa que de la micro y la pequeña y la gran empresa. Conforme ha ido avanzando la emergencia por la pandemia del COVID-19 en El Salvador, hemos visto que desde el Ejecutivo se han implementado diferentes medidas, ya sea la cuarentena, el cierre o la detención del funcionamiento del transporte público. ¿Cómo estas nuevas medidas han afectado los distintos niveles de la empresa en El Salvador? Esto creo que se puede reflejar en un elemento que también consultábamos en el estudio respecto a la cadena de suministros. Cuando analizamos la cadena de suministros veíamos que esto se ve bastante afectada precisamente porque la micro y la pequeña empresa, al verse cerrada, el efecto es un efecto en cascada, es decir, la mediana empresa muestra afectaciones relacionadas a la disminución de la demanda de sus productos y servicios,
al igual que la gran empresa, y la micro y la pequeña empresa por falta de operatividad del modelo de negocio. Es decir, cuando la micro y la pequeña empresa se presenta frente a una situación en la que la movilidad entre municipios está limitada, esto de alguna manera reduce la capacidad o el mercado en el cual estaban posicionados en un momento. Cuando esto cambia, la micro y la pequeña empresa no tienen la capacidad de adaptarse y afecta directamente a la cadena de suministro. Porque también parte, digamos, de las medidas implementadas van cambiando. Conforme la emergencia va avanzando, las medidas son otras. Creo que ya muchos de los sectores empresariales se han visto obligados a cerrar operaciones, grandes almacenes, pequeños restaurantes, sector informal que se ha visto bastante golpeado. Pero ¿qué tipo de proyecciones tienen estas empresas respecto a las ventas? Nosotros consultábamos en el estudio respecto a las proyecciones que tienen para 3 meses, esto en un contexto en el cual hacíamos el estudio entre el 20 y el 30 de abril. Nosotros identificábamos que hay porcentajes bastante alarmantes respecto a estas proyecciones. Precisamente la micro y la pequeña empresa muestra un comportamiento en una disminución de ventas bastante fuerte en ese periodo, pero al momento de consultar sobre las proyecciones, el 44.1% de la microempresa las considera como proyecciones pesimistas. Cuando decimos pesimistas es que las ventas no van a ser suficientes para cubrir sus gastos operativos, no van a tener liquidez para el pago de salarios, para el pago de servicios básicos, de alquileres, y para aquellas que tienen préstamos tampoco tendrán liquidez. Entonces esto viene a afectar precisamente esta proyección de venta en la operatividad propia del negocio. Entonces podríamos decir que estas proyecciones pesimistas están orientadas precisamente al cierre temporal o definitivo de los negocios al corto plazo. Basado en esta explicación, ¿qué tipo de medidas o qué tan necesaria es la reapertura económica para que estas empresas puedan, si bien es cierto, no morir, sino que puedan reabrir en un futuro cercano y puedan hasta cierto punto en el mediano plazo recuperar el ritmo de trabajo que estaban llevando antes de la pandemia? Bueno, creo que el tema de la reapertura económica, de la activación económica, requiere precisamente de un plan bien estructurado, considerando todos los panoramas posibles, todas las aristas posibles. Y en ese sentido, nosotros pensamos que en un principio se requiere de un apoyo financiero para las empresas, pero también de asesoría y consultoría respecto a sus modelos de negocio. Realmente es una situación bien compleja la reactivación del negocio, pero consideramos que se puede ver al corto plazo una dinámica que favorezca precisamente a la economía, siempre y cuando esta vaya de la mano de un plan bien estructurado, como lo mencionaba, pero también de ese planteamiento estratégico e innovador que los negocios requieren implementar en sus negocios. Porque, como les comentaba antes, el gran reto de la reactivación económica va a ser el comportamiento nuevo del mercado, del nuevo consumidor, las exigencias del nuevo consumidor. Esto va a implicar entonces que dentro de los presupuestos las empresas consideren materiales de desinfección, mascarillas y todos esos elementos que van a ser primordiales para la actividad económica. Entonces, en ese sentido, sí supone un reto bastante grande, pero creemos que es necesario entrar en un proceso de reactivación lo más pronto posible, ordenado, con todas las medidas posibles, para poder equilibrar tanto el aspecto salud como economía. La reactivación o la reapertura de la economía en El Salvador, si se entiende también que las empresas de cualquier nivel son las que producen como si se podría decir, el flujo de dinero, ya sea a través de los impuestos con el cual trabaja el Estado, un país. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes, como el Departamento de Administración de Empresas, realizan para este sector empresarial? Nosotros
consideramos, y escuchando un poco también las encuestas y las empresas, nos comentaban que ellos necesitan financiamiento blando con tasas flexibles, necesitan también apoyo en la creación de plataformas de comercialización, necesitan una creación de espacios de promoción para, principalmente nosotros nos enfocamos a la micro y la pequeña empresa, ¿verdad? Y también a la par de esto, paralelo a eso, son un esfuerzo de una gestión adecuada del apoyo de capital semilla, acompañado precisamente de asesoría efectiva de negocios, de fortalecimiento de las capacidades empresariales, porque eso ha venido realmente a mover los cimientos de las empresas y darse cuenta que el mercado realmente es dinámico y en ese sentido reacciona a las situaciones que están pasando. La falta de estrategia por parte de la micro y la pequeña empresa es la que más viene a afectar esa capacidad de adaptación. Entonces necesitamos crear empresas innovadoras con modelos de negocio flexibles. Necesitamos fortalecer las políticas públicas que apoyen y faciliten esa actividad económica y al mismo tiempo fortalecer los centros de innovación. Es decir, se debe garantizar los espacios para que la micro y la pequeña empresa pueda ir a esos centros de innovación y fortalecer sus modelos de negocio. Es decir, al final de cuentas, no hablamos de solamente un asistencialismo o financiamiento o capital semilla, sino también el fortalecimiento de capacidades empresariales para que ellos, frente a cualquier circunstancia, puedan hacer una adaptación. En ese sentido, hacemos una serie de propuestas en el estudio que van desde la academia, desde políticas públicas, desde tecnología, ¿verdad? Entonces, creemos que debe ir también orientado esto y de la mano de planes con la visión de salud, de la visión psicológica, sociológica, es decir, requerimos precisamente de un plan que aborde todas las aristas posibles. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los retos concretos a los que los niveles empresariales se ven frente a la pandemia? Nosotros consideramos que la empresa tiene el reto y también tanto el gobierno y todo el ecosistema, o sea, porque aquí también entramos academia, también entramos organizaciones empresariales y no empresariales, tenemos que apoyar y fortalecer la asociatividad empresarial. Porque un elemento que veíamos también importante es que la micro y la pequeña empresa no se encuentra asociada a cámaras, no está en redes, no está en asociaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento de emergencia? La micro y pequeña empresa son islas abandonadas, o sea, han quedado prácticamente a la deriva. Entonces, vemos que el gran reto es crear esos espacios de asociatividad que fortalezca e innove también las cadenas de suministro, la cadena de valor, hacer que la empresa salga de la zona de confort también. Necesitamos que la innovación sea un elemento fundamental dentro de los planes estratégicos de las empresas. También creemos que es importante crear esos espacios de fortalecimiento de innovación en los modelos de negocio y finalmente estar monitoreando el perfil del nuevo consumidor. Nosotros, por ejemplo, vemos otros estudios paralelos de los consumidores y vemos esas fotografías y vemos que realmente el comportamiento está cambiando y la estrategia de adaptabilidad debe estar sujeta a los cambios en el mercado. Entonces, en ese sentido, creemos que es un desafío que debemos asumir desde todas las perspectivas y nosotros como academia, como universidad y como Departamento de Administración de Empresas también queremos proponer un programa de fortalecimiento de capacidades empresariales. Y en ese sentido ya se está trabajando un programa que en su momento lo daremos a conocer a partir de las plataformas de comunicación de la universidad. Bueno, esperamos que para un futuro podamos estar en la entrevista conociendo sobre esta plataforma y gracias por su tiempo y en la entrevista del programa Miradas. Ok, muchísimas gracias por el espacio y estamos para servirles. Siga en sintonía de su programa Miradas.